Tema 31. Falsedades, primera parte. Dentro de las falsedades, el supuesto más grave es la falsificación de moneda, que tiene una pena muy elevada. Se protege el tráfico nacional e internacional, así como los intereses de quienes resultan perjudicados. Con respecto a las falsedades documentales, estamos ante un delito de peligro, pues se atacan los medios de prueba y no son delitos de engaño. La falsedad cometida por autoridad o funcionario público puede darse alterando en un documento algunos de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simularlo de forma que parezca auténtico, suponer la intervención en un acto de alguien que no ha participado o atribuirle declaraciones o manifestaciones que no son ciertas o faltando a la verdad en la narración de los hechos. Además de las conductas dolosas, también se contempla la falsedad documental por imprudencia grave. Los particulares pueden cometer el delito de falsedad en documentos públicos, oficiales o mercantiles, siempre que concurran los requisitos que se exigen en el Código para la falsedad documental cometida por autoridad o funcionario público, salvo faltar a la verdad en la narración de los hechos. Comenzamos con la falsificación de moneda y efectos timbrados. Apartado 1. Concepto de moneda. Dispone el párrafo primero del artículo 387 que a los efectos del artículo anterior se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente, pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras. Dispone el párrafo segundo del artículo 387 que se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo a sabiendas las condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se emita no existiendo orden de emisión alguna. Solamente es posible la comisión por dolo directo, pues la referencia que se hace a sabiendas excluye el dolo eventual. Apartado 2. Falsificación de moneda. Se castiga en el artículo 386.1, 1. El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 2. El que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Y 3. El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. La pena es prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda. Esta pena resulta excesiva. En el Código vigente, el homicidio tiene una pena privativa de libertad de 10 a 15 años, con lo que puede haber casos en los que la falsificación de moneda se condene con más pena que el homicidio. El bien jurídico protegido es doble. De una parte, la seguridad del tráfico monetario nacional e internacional y de otra, los intereses económicos de las personas que directamente resultan perjudicadas. Sujeto activo son los que materializan la falsificación o alteración y el sujeto pasivo de una parte es el Estado y de otra las personas que directamente resulten perjudicadas. La acción consiste en fabricar o alterar una moneda de curso legal que parezca auténtica. Si la falsificación o alteración está tan mal hecha que es fácilmente detectable por una persona media, estaremos ante una tentativa o incluso ante una conducta atípica si su fabricación o alteración es tan burda que prácticamente es imposible engañar a nadie. Si lo que se falsifica o altera es cualquier moneda que no es de curso legal, pero puede tener valor para los coleccionistas, como ocurre a veces con monedas antiguas de notable interés para la numismática, no se comete este delito. En estos casos habrá estafa, pero no falsedad. Solo es punible la comisión dolosa y no cabe el dolo eventual. La consumación del delito se produce con el hecho material de la falsificación o alteración, es decir, haber conseguido o alterado al menos una moneda, pues para que se perfeccione el delito no hace falta más cantidad.
Es posible la tentativa si el que falsifica o altera es sorprendido en las manipulaciones y también, como se apuntó más arriba, cuando las falsedades o alteraciones son muy burdas, que pueden ser captadas con facilidad por cualquier ciudadano medio. La acción consiste en introducir en el país o exportar moneda falsa o alterada. Aunque en el texto no se dice que el sujeto deba conocer que la moneda es falsa, así hay que entenderlo, pues en caso de desconocer la falsedad, la conducta sería impune. En este caso, para condenar habría que probar que el sujeto conocía que la moneda era falsa y la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. No es necesario que la moneda se ponga en circulación si el sujeto que introduce o exporta la moneda es el mismo que la falsificó, solo comete este delito, pues la conducta posterior de introducirlas es impune al quedar absorbida por la falsificación. Es posible que una moneda falsificada en España salga al extranjero y vuelva de nuevo a nuestro país, con lo que a efectos penales tendría la condición de moneda introducida. Solo es punible la conducta dolosa con dolo directo y no es suficiente el dolo eventual. Quien transporta, expende o distribuye la moneda alterada ha de conocer que es falsa y solo es punible la comisión dolosa, aunque solamente se especifica en el inciso final del número tercero que dice con conocimiento de su falsedad. La consumación tiene lugar con la expedición o distribución de moneda falsa a terceros o con el simple transporte. Cabe la tentativa que puede darse cuando el sujeto es sorprendido en el momento de ir a realizar cualquiera de las conductas indicadas, no pudiendo efectuar la entrega por causas ajenas a su voluntad o incluso entregada no se puede hacer uso de la misma. Si quien expende o distribuye la moneda es el mismo que la introduce en el país, será condenado solo por el delito del artículo 386.2, siendo impune la conducta de venta o distribución. Apartado 3. Puesta en circulación de moneda falsa. Dispone el párrafo primero del artículo 386.2 que si la moneda falsa fuera puesta en circulación, se impondrá la pena en su mitad superior. Apartado 4. Tenencia de moneda falsa para su expedición, distribución o puesta en circulación. Dispone el párrafo segundo del artículo 386.2 que la tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación será castigada con la pena inferior en 1 o 2 grados, atendiendo el valor de aquella y el grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador. El sujeto activo del delito no puede ser ni el que la fabricó ni el que la introdujo en España, pues en este caso su conducta está tipificada en el apartado primero. Ha de ser un tercero que no participó en ninguno de esos comportamientos. La acción consiste en estar en posesión de moneda falsa con la finalidad de expender o distribuir a terceros. Si el sujeto no tiene intención de transmitirla a tercero, la conducta es impune. A veces será difícil poder demostrar el elemento subjetivo, es decir, la voluntad de transmitir la moneda falsa a terceros, por lo que los tribunales han de recurrir a criterios objetivos para llegar a la conclusión de la finalidad que perseguía el autor, como puede ser la cantidad de moneda falsa que se encuentra en su poder, y en esta línea se pronunciaba el Código Penal derogado. Solo es punible la conducta dolosa, pues el sujeto ha de conocer que la moneda es falsa. La consumación se produce con la simple tenencia, conociendo que la moneda es falsa y con la finalidad de expenderla o distribuirla. No es necesario que se efectúe la venta. En cuanto a individualización de la pena, los tribunales, a la hora de rebajar la pena en 1 o 2 grados, deben tener en cuenta el valor de la moneda ocupada y el grado de connivencia con los que fabricaron la moneda falsa, la introdujeron en el país o quien les proporcionó la misma. Valoraciones todas ellas difíciles de concretar en no pocos supuestos. Apartado 5. Distribuir o expender moneda falsa recibida de buena fe.
Se castiga en el artículo 386.3 al que, habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después de constarle su falsedad. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. Por buena fe hay que entender que se desconoce la falsedad. Dispone el artículo 386.4 que si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código. Y dispone el artículo 386.5 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Apartado 6. Reincidencia internacional. Dispone el artículo 388 que la condena de un tribunal extranjero impuesta por delito de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al derecho español. La posible estimación de reincidencia en su caso comprende no solo la moneda, sino también los tipos previstos en el artículo 389 relativos a la falsificación de sellos de correos o efectos timbrados. Apartado 7. Falsificación y expedición de sellos de correos o efectos timbrados. Se castiga en el párrafo primero del artículo 389 al que falsificare o expendiere en connivencia con el falsificador sellos de correos o efectos timbrados o los introdujera en España conociendo su falsedad. La pena es prisión de 6 meses a 3 años. Las conductas tipificadas son 3: falsificar, expender de acuerdo con el falsificador e introducirlos en España a sabiendas de su falsedad. Por su parte, se castiga en el párrafo segundo del artículo 389 al adquiriente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses y si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. El sujeto ha de ser consciente de que los sellos de correos que adquirió de buena fe son falsos. Por tanto, solo es posible la conducta dolosa y no cabe el dolo eventual. La consumación se produce en el momento de cederlos a otros y estos estar en situación de disponer de los mismos. Asimismo, cabe la tentativa. Los sellos han de ser de curso legal y si fueran falsificados sellos de colección, estaríamos ante una estafa. La falsificación de moneda es uno de los delitos en los que conoce la jurisdicción española, aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional. Pasamos a falsedades documentales, falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por los servicios de telecomunicación. Apartado 1. Consideraciones generales. Los documentos tienen valor de prueba en cuanto persiguen que se haga realidad su contenido. Con la falsificación, el sujeto activo del delito altera los documentos de modo que sirvan como medio de prueba de algo distinto a la verdad. Como ya recogían las partidas, hay mudamiento de la verdad. Además, también la falsedad ha de recaer sobre elementos esenciales del documento, de modo que afecte a su integridad, pues no toda alteración en un documento supone falsedad a efectos penales. No define el Código lo que ha de entenderse por falsedad documental, por lo que hay que estar a la descripción de cada uno de los tipos.
No obstante, la acción consiste en la alteración de un documento auténtico o en la confección de uno inauténtico. El bien jurídico protegido es múltiple, por lo que una fórmula intermedia es la que estima que es la seguridad y autenticidad del tráfico jurídico. En última instancia, lo que se protege con la punición de las falsedades no es tanto la verdad como la función que los documentos están llamados a desempeñar en la vida jurídica, que son la de perpetuación de las declaraciones de voluntad, la de identidad de sus autores y la estrictamente probatoria del negocio jurídico que el documento refleja. Las falsedades no son delitos de engaño, sino que atacan los medios de prueba documentales, por lo tanto son delitos de peligro. Estos delitos pueden cometerse no solo por acción, sino también en comisión por omisión, pues cabe que la persona obligada a reflejar determinados datos en un documento no lo haga. Además de las formas dolosas, es posible también la comisión de estos delitos por imprudencia grave por parte de autoridad o funcionario público. Con respecto a la consumación, el criterio doctrinal y jurisprudencial no es uniforme. Hay quien entiende que la consumación no se produce cuando el documento se crea o se altera, sino cuando se incorpora al tráfico jurídico para que resulte eficaz. Para otros es cuando se crea el documento o se altera sustancialmente. Del propio artículo 390 se desprende el criterio anterior, pues se dice alterando un documento, simulando un documento, etc. La incorporación del documento al tráfico jurídico ha de representar al menos un peligro para determinados bienes jurídicos. Y en materia de concurso, la falsedad puede concurrir con otros delitos en concurso real o ideal, siendo lo más frecuente con el delito de estafa. Respecto de los documentos públicos, hacen referencia a los documentos públicos el artículo 317 de la LEC, así como el artículo 1216 del Código Civil. Clases de documentos públicos. Según el artículo 317 de la LEC, a efectos de prueba en el proceso se consideran documentos públicos los siguientes. 1. Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los letrados de la Administración de Justicia. 2. Los autorizados por notario con arreglo a derecho. 3. Los intervenidos por corredores de comercio colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellas con referencia al libro de registro que deben llevar conforme a derecho. 4. Las certificaciones que expidan los registradores de la propiedad y mercantiles de los asientos registrales. 5. Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Y 6. Los que con referencia a archivos y registros de órganos de Estado, de las administraciones públicas o de otras entidades de derecho público sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, administraciones o entidades. En cuanto a los documentos oficiales, vienen a coincidir con los documentos públicos, por cuyo motivo debió prescindirse de esta dualidad. La jurisprudencia a veces hace referencia indistintamente a documento público u oficial, aunque la terminología que más se utiliza es la de documento oficial. Y los documentos mercantiles son todos los que reflejan una operación mercantil o de comercio. Apartado 3. Falsificación de documentos por autoridad o funcionario público. Se castiga en el artículo 391.1 a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa falsedad. La pena es prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Sujeto activo es una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Para conocer lo que la ley entiende por unos u otros, hay que recurrir al artículo 24. Sujeto pasivo puede ser cualquiera, incluso pueden resultar perjudicados organismos oficiales.
El texto legal dispone que la autoridad o funcionario público realice la falsedad en el ejercicio de sus funciones, por lo que se exige que además de tal condición se actúe abusando de estas y de forma injusta. Cuando la autoridad o funcionario público no actúa en el ejercicio de sus funciones, responderá como si fuera un particular por el artículo 392. Si lo hiciere prevaliéndose de su carácter público, podría concurrir la agravante séptima del artículo 22. La condición de autoridad o funcionario público es un elemento del tipo. Por tratarse de un delito especial, pues solo pueden cometerlo las autoridades o funcionarios públicos, la intervención de quien no tenga tal condición responderá como inductor o cooperador. También el Código incluye en el artículo 390.2 como sujetos activos del delito al responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores. Los supuestos de falsedades que se castigan en el artículo 390 son los siguientes. 1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. El texto hace referencia a que la alteración sea de carácter esencial, es decir, que el elemento o requisito que se falsea ha de tener entidad suficiente como para que el documento pueda surtir los efectos que pretendía el falsificador. Por tanto, las falsedades burdas quedarán en grado de tentativa o incluso serán impunes. Tendrá carácter esencial la falsedad cuando afecte sustancialmente al documento como prueba de su autenticidad. Será esencial, por ejemplo, simular la firma de otro o el cambio de fecha cuando ello sea trascendental para la finalidad que se persigue. La reproducción de un documento auténtico por fotocopia no es falsedad, pero la manipulación en fotocopias sí que puede dar lugar a un delito de falsedad. La Fiscalía General del Estado considera que la placa matrícula de un vehículo automóvil es documento oficial, por lo tanto, su falsificación o alteración daría lugar al delito del artículo 390. 2. Simulando un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Simulación de un documento equivale a darle apariencia distinta de la realidad, fingir como verdadero algo que no lo es. Se confecciona un documento de contenido inauténtico en todo o en parte. Es necesario que la simulación esté lo suficientemente lograda para que induzca a error sobre su autenticidad, es decir, que pueda surtir efectos como prueba. Si, como ya se apuntó, la simulación está tan mal hecha que puede ser detectada con facilidad, estaríamos ante una tentativa o incluso ante un delito imposible, hoy impune. 3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. Las personas que presuntamente han intervenido pueden ser reales, ficticias o incluso fallecidas. Las manifestaciones alteradas han de ser relevantes en el sentido de que el documento altere su contenido sustancialmente en cuanto a la finalidad probatoria que persigue. 4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos. Estamos ante lo que la doctrina y la jurisprudencia conoce como falsedades ideológicas. Sobre estas falsedades se volverá a tratar en el artículo 392, pues son punibles las cometidas por la autoridad o funcionarios públicos cuando intervienen en el ejercicio de sus funciones. El dolo no se agota con las manifestaciones en el documento que altera la verdad, sino que persigue que las alteraciones surtan los efectos que se pretende. La falsedad ha de afectar a elementos esenciales y fundamentales del documento en cuanto inciden en su fe probatoria. No todas las manifestaciones que no se ajustan a la realidad constituyen una falsedad ideológica. Apartado 4. Falsedad cometida por responsable de confesión religiosa.
Se castiga en el artículo 390.2 al responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil. La pena es prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. En cuanto al sujeto activo del delito, se equipara a las autoridades y funcionarios públicos los responsables de cualquier confesión religiosa. Los delitos que se tipifican en este caso son los 4 supuestos previstos en el artículo 390.1. Apartado 5. Falsedad por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 391 a la autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa. La pena es multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año. Actúa por imprudencia grave quien infringe el deber de cuidado que le es exigible. Solo pueden cometer este delito las autoridades y funcionarios públicos, pues así se especifica en el texto legal. El Código Penal también castiga otros supuestos de falsedad en los que la autoridad o funcionario dieren lugar a que otro la cometa. Este ha de ser un particular o funcionario fuera del ejercicio de sus funciones que cometerá el delito de forma dolosa por descuido o abandono grave de la autoridad o funcionario público. El particular se aprovecha de la situación y estamos ante la participación imprudente en un delito doloso. Apartado 6. Falsedad cometida por particulares en documento público, oficial o mercantil. Se castiga en el artículo 392.1 al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas en los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. No se castigan las falsedades cometidas por particulares cuando se lleven a cabo faltando a la verdad en la narración de los hechos. Puede observarse que aquí también caben supuestos de falsedad ideológica, es decir, faltar a la verdad en la narración de los hechos e incluso en algunos casos de simulación de un documento previsto en el artículo 390.1. Y según este precepto, la alteración en el documento ha de afectar a alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Faltar a la verdad solo es punible cuando exista el deber de veracidad, lo que sucede con las realizadas en los documentos públicos, oficiales o mercantiles por parte de los funcionarios públicos. Por su parte, particular a efectos de las falsedades será todo aquel que no es autoridad ni funcionario público. Cuando estos no intervinieran en su condición de autoridad o funcionario, se les considerará como particulares. Apartado 7. Tráfico de documento de identidad falso. Se castiga en el inciso primero del artículo 392.2 al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Por tráfico hay que entender la entrega de documento de identidad falso a terceras personas que normalmente tendrá una contraprestación. Se castiga en el inciso segundo del artículo 392.2 al que hiciere uso a sabiendas de un documento de identidad falso. La pena es prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses. En este supuesto se especifica que el uso del documento de identidad falso ha de ser a sabiendas, por lo que se excluye el dolo eventual. El tipo se limita a los documentos de identidad falsos. Por uso hay que entender la utilización del documento con la finalidad de simular la identidad de otra persona. Según dispone el párrafo segundo del artículo 392.2, esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.
Apartado 8. Presentación en juicio del documento falso o para perjudicar a otro. Se castiga en el artículo 393 al que a sabiendas de su falsedad presentare en juicio o para perjudicar a otro hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, incluso la autoridad y funcionarios públicos, así como también los responsables de confesiones religiosas. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. El documento del que se hace uso puede haber sido falsificado tanto de forma dolosa como por imprudencia grave. El presentar en juicio ha de ser con la idea de beneficio propio o perjuicio de tercero. No es necesario que se produzca un resultado en uno u otro sentido y la presentación puede hacerse en cualquier procedimiento judicial. La presentación en juicio puede ser voluntaria a requerimiento de la autoridad judicial o por petición de alguna de las partes que intervienen en el proceso. Cualquiera de estas formas es suficiente para integrar el tipo. En todo caso, la presentación en juicio ha de ser a sabiendas de su falsedad, no siendo suficiente las meras sospechas. La referencia para perjudicar a otro no ha de limitarse a la esfera económica, sino que puede perseguirse cualquier otro tipo en perjuicio, como dañar el honor de un tercero. Solo es punible la conducta dolosa con dolo directo, ni siquiera es suficiente el dolo eventual, pues así se desprende de la frase a sabiendas de su falsedad. La consumación se produce cuando, conociendo el sujeto que el documento es falso, se realiza el acto material de presentarlo en juicio o se utiliza para perjudicar a otro. No es necesario que se produzca ningún resultado concreto y es posible la tentativa. Apartado 9. Falsificación de despachos telegráficos. Se castiga en el artículo 394.1 a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios. La pena es prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Las conductas tipificadas son suponer o falsificar un despacho telegráfico y suponer o falsificar cualquier otro de despacho emitido por el servicio de telecomunicaciones. Estamos ante un delito especial que solo puede cometer la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicaciones, por tanto, sujeto activo del delito solo pueden ser estos. Los particulares no pueden cometer este delito, aunque igual que vimos sucedía con las falsedades cometidas por funcionarios públicos, pueden participar con el sujeto activo como inductores o cooperadores necesarios. Para la consumación no es suficiente con la suposición o falsificación del despacho en sí, sino que además ha de ser puesto en circulación, no siendo necesario que llegue a conocimiento de tercero o surta cualquier tipo de efectos. Es posible también la tentativa. Y terminamos con el apartado 10, uso del despacho falso. Según el artículo 394.2, el que a sabiendas de su falsedad hiciere uso del despacho falso para perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. La referencia que se hace a sabiendas solo permite las formas dolosas, excluyendo el dolo eventual. El sujeto ha de conocer que el documento es falso. Si el falsificador es el que hace uso del documento, esta segunda conducta es impune, pues tal uso queda consumido en la falsificación.